Buenos días. Estamos en la clase de música, apreciación estética, esperando el arribo de los compañeros. Para trabajar la música nacionalista, la música del siglo XX, de las primeras décadas que ha desarrollado nuestro país. Nada más esperamos la conexión con los compañeros para dar inicio. Esperemos que lo hagan de la manera más rápida para iniciar. Ya que nuestro país ha dado excelentes músicos y compositores que lamentablemente son poco conocidos, o bien solo un sector de la población tiene conocimiento de su vida, de su obra, de estos autores que tenemos en nuestro país. Así que esperamos la conexión con los compañeros. Vamos a hablar, por ejemplo, del nacionalismo, de la música nacionalista. ¿Sí? Así que, pues, seguimos a la espera. Mientras tomamos un poquito de líquido vital. Ahí tenemos a Luz Michelle. Abraham. ¿Quién más? ¿Quién más está aquí? Vamos a ver la lista para ir pasando asistencia, tomando asistencia. ¿Hay alguien por ahí que me escuche? Sí, maestro. Muy bien. Un aviso, urgen puntos porque ya esto casi se acaba. Así que participen lo más que puedan, por favor. ¿Alguien se acuerda lo que estuvimos viendo en la otra clase y le pongo punto? No de memoria, así en general. Si es que tienen apuntes, pues los pueden consultar. Y vale puntito. Todo lo que participen vale puntos. ¿No se acuerdan de nada? ¿O no toman notas? Sí, no. ¿De qué está hablando? No sé. ¿Ma? O sea que no apuntan nada. Michelle, Abraham. Creo que la clase pasada no entré. No, No entraste. creo que no. ¿Por qué qué? Es que estuve teniendo problemas con la plataforma. No me aparecían las clases hasta después de un día. ¿De todas o nomás de esta? De todas. Como de, Entonces, sí, como ajá. los últimos días. ¿Y tú eres de León o de San Pancho? De León. Ah, muy bien. Deja ver si Carla Jimena se acuerda que estuvimos viendo la clase pasada y le pongo punto.
¿Ahí andas, Carla Jimena? Sí, profe. Le estoy preguntando que si se acuerdan de algo que vimos la clase pasada para continuar. Y al que Pues me pasa. acuerdo que nos estaba dictando y nosotros estábamos ahí buscando por Google, ¿verdad? No me acuerdo que era, tengo que fijarme en la libreta del tema. Porque no hacen portada o qué. ¿Mande? No hacen portada, separador de materias. Sí. ¿Se acuerdan que los pongo a hacer una portada? Ajá, sí. Y esto les facilita su trabajo. Bueno, supongo que tienen cuaderno. Escribe una definición de nacionalismo. A ver, la investigan, la escriben, porque casi no tienen puntos algunos. Escribe una definición de nacionalismo. Estábamos viendo la música de México a principios del siglo XX. Al que encuentre la definición de nacionalismo y la lea, le pongo puntito. En cuanto aparezca, me dicen. ¿A qué se le llama nacionalismo? ¿No aparece? Sí, maestro. Ok. ¿La puedes leer? Y te pongo puntito. Sí. Doctrina y movimiento político que reivindican el derecho de una nacionalidad a la reafirmación de una propia personalidad mediante la autodeterminación política. El nacionalismo surgió en Europa del siglo 19. sí. Y luego, bueno, a ver con eso. ¿Por qué estoy preguntando esto? Porque en México, a principios del siglo XX, van a surgir una serie de músicos que van a tener como tema principal el nacionalismo, o sea, exaltar, promover los valores de nuestra nación, por eso se llama música nacionalista. Entonces van a aparecer grandes autores y como no quieren puntos, pues ahí el asunto. Van a surgir varios acontecimientos importantes a principios del siglo XX, ya lo habíamos platicado superficialmente. Uno de ellos fue la Revolución Mexicana. En la Revolución Mexicana van a aparecer grandes compositores, pero de música popular del pueblo.
Y del lado oculto van a aparecer músicos que van a hacer lo que estamos diciendo ahorita, música nacionalista. Aparecen personajes populares en México, en la Revolución Mexicana. Pancho Villa, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza. Y la gente va a componer canciones haciendo alusión a estos personajes. Y ese tipo de canciones se llaman corridos. Alguien que busque la definición de corrido y lo lea y le pongo punto. ¿Qué es un corrido? En música, obviamente. Ahí va a estar contenida gran parte de la lucha revolucionaria de nuestro país, allá por 1910, hace 110, 111 años. ¿A qué se llama corrido? Al que lo encuentre y lo lea le pongo punto. ¿A qué se le llama qué? Corrido. ¿Corri? Corrido. ¿Corri qué? ¿Corrido? Ah, En música, ustedes han oído esa palabra, un corrido. Yo, Todavía maestro, hay, pero son otros temas. ya lo tengo, maestro. A ver, ¿cómo dice? El corrido es un género musical que describe historias de corte épico y se consolida a partir de la Revolución Mexicana iniciada en 1910. Así es. Corte épico quiere decir que narra batallas, guerras, luchas de grandes hazañas en torno a personajes populares, ¿no? Entonces un corrido es un género musical que destaca mucho en la época de la Revolución Mexicana y en ella aparecen los nombres de los personajes que ahorita estábamos platicando. Los corridos se estructuran a base de coplas. Alguien que nos diga qué es una copla y le pongo punto. ¿A qué se le llama copla o qué es una copla? Es como se estructuran los corridos. ¿Una que, maestro? Copla, con Ah. L, no copa, copla. Ah, ya. ¿Qué es una copla? Yo, profe. A ver, Copla. Composición poética de 4 versos de arte menor, generalmente con rima asonante en los versos pares y sin rima en los impares, que está destinada a ser cantada. ahí está. Muy bien. Las coplas son pues versos sencillos destinados a ser cantados, dijo Carla, muy bien. Por ejemplo, yo soy un hombre sincero de donde crece la palma y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Así están estructuradas las coplas, donde la última palabra rima. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma, ¿sí? Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Ahí está rimando. Y esta música era muy popular y se sigue escuchando, por ejemplo, antes de la pandemia, en las escuelas, los famosos festivales de la Revolución Mexicana y demás, en donde se muestran cuadros de la Revolución y la música de fondo son corridos, o también se bailan, Jesucita en Chihuahua y cosas así. Al que encuentre el nombre de entre 3 y 5 corridos, o sea, el título de 3 o 5 corridos, le pongo puntito. Nombre de 3 a 5 corridos, que insisto, todavía se escuchan. ¿Cómo se llamaban algunos corridos? A ver si aparecen.
de la Revolución Mexicana. Ya, maestro. A ver, Eh, mm, aquí tengo la lista, para los puntos. sí. Pancho Villa, la carabina de 30 y 30. 30-30, era el arma como Ajá. y el cuerno de chivo. El zapatista, Ajá. eh, la rielera. La rielera. Yo soy rielera y tengo mi Juan. Muy bien. La cucaracha, La cucaracha. La cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. Ya existía la María Juana desde aquellos tiempos. La lechuga del diablo. Alguien que nos diga otros títulos, son montones, ¿eh? Digo, si quieren puntos y dieces, estoy dispuesto a ponerlos, nada más que participen. A ver, rásquenle, ¿qué otros corridos hay? Yo, maestro. Muy bien. El Barzón, El la toma de Barzón, Zacatecas, ajá, Felipe Ángeles, la Valentina, General Emiliano Zapata y ya. muy bien. El Barzón es un instrumento como una yunta, con un instrumento para sembrar, entonces hace alusión a los campesinos. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Es una denuncia a las haciendas que había en la época del porfiriato. Nuestra economía estaba basada en haciendas. ¿Por qué creen que todavía hay nombres? Hacienda Echeveste, Hacienda Arriba, y les pagaban en la famosa tienda de raya. Y generalmente los estafaban a los campesinos. La tienda de raya se llamaba así porque, no sé si han oído hoy en día, todavía se utiliza esa palabra. Raya, ¿ya rayaste? Voy por mi raya, o sea, su sueldo. Como los campesinos no sabían leer ni escribir, cuando les pagaban, en vez de firmar, ponían una raya de que ya les habían pagado. Y como los explotaban terriblemente, en la letra del Barzón es una denuncia a la explotación de los campesinos por parte de los dueños de las haciendas. Había haciendas que tenían hasta 5,000 gentes ahí. Una hacienda tenía su propia iglesia, su propia cárcel, su propia escuela, etcétera, su propio coro, sus propios músicos. La marcha de Zacatecas, en cuanto a la música, se le considera como el segundo himno nacional mexicano. El segundo himno mexicano en cuanto a la música. Felipe Ángeles fue otro de los personajes de la revolución que anduvo con don Pancho Villa, ¿no? La Valentina es famosísima. Valentina, Valentina, yo te quisiera decir. Es de los personajes populares de la Revolución Mexicana, junto con el famosísimo personaje La Adelita. La Adelita sí existió y era muy entrona para los trancazos. Entonces, en honor a ella, las mujeres que seguían a sus revolucionarios, por extensión también se les llamaba las Adelitas, la Valentina, las Coronelas, las Tres Pelonas, todo eso. ¿Quedan algunos o ya con esos corridos?
Bueno, entonces, ahorita, en lo que atiendo un asunto en un minuto, busquen, por favor, a qué se le llama música nacionalista aquí en México. Música nacionalista. Me tardo 30 segundos. ¿A qué se le llama música nacionalista aquí en nuestro país? Yo más tarde, ya como a las 11, paso por ellos. Muy bien, gracias. Listo. ¿Qué escucharon qué investigar? Yo, maestro. A ver, Michelle. Mm. La corriente nacionalista se dio en la música mexicana durante el lapso 1920 a 1930 como una respuesta a los conflictos sociales causados por las luchas revolucionarias. El maestro Ponce fue uno de los grandes músicos mexicanos. Sí, ya le puse su puntito, ¿eh? Ya cuando finaliza la Revolución Mexicana, que dura un lapso de 10 años, el Argüende, se formaliza a manera de un partido oficial que primeramente se conocía como Partido Nacional Revolucionario, después cambia el nombre de PRI, que actualmente existe todavía, y se institucionaliza la música, y los grandes músicos nacionalistas de aquellos días van a rescatar muchos valores, costumbres y tradiciones de nuestros antepasados. Por ejemplo, de los indígenas, de la tierra, de la reforma agraria, de todos esos temas, cuando México ya se está conformando como una nación distinta a raíz de las luchas revolucionarias. Y recuerde, siempre un artista refleja el momento en que está viviendo. Los artistas, músicos, escritores son el espejo de la sociedad. Entonces surge esta música nacionalista, voltear hacia nuestros antepasados. Incluso hubo uno ahí que llegó al extremo, quería que se hablara el náhuatl en México en vez del español. Para empezar, el náhuatl no es un idioma, es un dialecto. Un dialecto es cuando se habla nada más en cierta región. Y el náhuatl nada más se hablaba en el Valle de México y sus alrededores. Entonces no es un idioma como tal. Y surgen varios músicos muy importantes. A ver, alguien que nos diga algunos datos de Blas Galindo. Estoy poniendo puntos, ¿eh? Porque ya casi se acerca al final y urge que tenga muchos puntos. ¿Quién fue Blas Galindo? A ver quién lo encuentra primero. Yo, maestro. Eso. A ver. Blas Galindo Dimas, conocido como Blas Galindo, fue un compositor, director de orquesta y profesor de música mexicano. Perteneció al grupo de los Cuatro, al lado de Daniel Ayala Pérez, Salvador Contreras y
José Pablo Moncayo. Sus padres fueron Luis Galindo Nieves y Adriana Dimas. Sí, eran los cuatro grandes, así se les llamaba, como en Rusia había el grupo de los cinco grandes músicos de aquel país, como en Grecia, en la antigüedad, los siete sabios de Grecia, o sea, nombres. Aquí en México había un grupo de intelectuales, se le llamaba el Ateneo de la Juventud, cosas así. Muy bien, ya tenemos un excelente músico, Blas Galindo. Ya le puse punto a Abraham. Alguien que nos diga quién fue José Pablo Moncayo. Moncayo con Y. José Pablo Moncayo. Tiene una canción que ha sido grabada a nivel mundial y es conocida en todo el mundo. De aquí de nuestro México. ¿Quién fue José Pablo Moncayo? Yo, profe, Eso. A ver, fue un pianista, percusionista, maestro de música, compositor y director de orquesta mexicano. Como compositor, José Pablo Moncayo representa uno de los más importantes legados de nacionalismo mexicano en la música, junto a Silvestre Revueltas y Carlos Chávez y Julián Carrillo. así es. Puro bueno. A ver, Y alguien que nos diga su obra más famosa que se ha compuesto, más bien se ha interpretado a nivel mundial. A ver, un valiente que la encuentre. ¿Cuál es su canción, melodía más famosa y que ha sido grabada por montones de músicos? Profe, Diga. eh, yo, yo digo la obra. A ver, Su escucho. obra más conocida, Guapango, Así es, para orquesta sinfónica. correcto, el Guapango de Moncayo. Esa es conocida a nivel mundial y grabada igualmente. El Guapango es un... Ya le puse punto a Carla. Sí, gracias. Al que me diga a qué se le llama Guapango, le pongo puntito. El Guapango de Moncayo. ¿Pero qué es un guapango? Soy muy chistoso, ¿no? Guapango. Viene de fandango. ¿Pero qué es un guapango? Yo, maestro. A ver, Michelle. También conocido como huasteco, el huapango es un género musical que surge en la región huasteca, esa llanura que se extiende por los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Hidalgo y ya. Y una partecita de nuestro estado también la abarca, es una región muy lejos. Se llama Hichú. Sí, el huapango es un género musical que se toca mucho en la Sierra Huasteca, que es muy extensa, ya lo dijiste. Abarca Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y una partecita de Guanajuato, que es Hichú. Una canción famosísima, el Querrequé. Querrequé, un guapango. Hay grupos que han dado a conocer otra vez de manera mundial el guapango de México. Y uno de esos grupos es de ahí de Hichú, que es un municipio de Guanajuato, como decir León, Irapuato, Silao. A ver, un valiente que nos diga quiénes son los leones de la Sierra de Hichú. Hichú se escribe con X. ¿Quiénes son los leones de la Sierra de Hichú?
Son conocidos a nivel mundial también. Leones de la Sierra de Jichú. Aquí está el lápiz listo para poner el punto. ¿No aparecen los leones? Los leones de la Sierra de Jichú. ¿No quiere Google? Pues nada más me parece como los miembros. ¿Cómo Sellos dice? discográficos. Miembros Guillermo Velázquez Benavides, pero no aparece mucho. Y las canciones. ¿Aparecen canciones? Sí. ¿Cómo cuál? A ver. Es que me manda directo. Ajá. ¡Viva el guapango! ¡Viva el tablado! ¡Viva la música mexicana! No. ¡Viva los pueblos! Excelente, ahí está. Muy bien. Sí, los Leones de la Sierra de Jichú es un conjunto, un grupo que utiliza mucho el violín, la guitarra y cantan coplas, ya dijimos lo que era una copla, versos sencillos y aparte declaman según el tema que estén cantando, declaman, o sea, cantan y platican, pero como le tiran mucho a cuestiones de gobierno, de política y demás, no son muy conocidos en la televisión comercial porque los temas son medios fuertes. Entonces, tipo Oscar Chávez y otros, no los vamos a ver en la televisión comercial porque sus argumentos son muy directos hacia determinadas instituciones o personajes, sobre todo en el mundo de la política. En otras palabras, hay censura. Muy bien, estamos viendo músicos, digamos, clásicos de México, pero también hay un montón de compositores conocidos a nivel mundial, ¿eh? A nivel mundial. Y eso los vamos a platicar la siguiente clase. Todo el mundo los conoce. José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel, Agustín Lara, Gabilondo Soler. ¿Cómo es mejor conocido Gabilondo Soler? Son músicos, son músicos. Sí, y compositores. Pero ¿cómo era conocido Gabilondo Soler? Compuso puros temas infantiles. Hay una estatua enfrente de la Tienda del Sol que cada rato le roban las antenitas a esa estatua. ¿No se acuerdan? Gabilondo Soler, mejor conocido como Cricri. ¿Sí han oído canciones de Cricri? Sí, no, ¿quién es ese? ¿Alguien ha escuchado canciones de Cricri? Los cochinitos ya están en la cama, muchos besitos les dio su mamá, y calientitos todos en pijama, dentro de un rato los tres roncarán. Uno soñaba que en el mar, canciones para niños, ¿no? Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote. ¿No han escuchado a Cricri alguna vez? Sí, no. Después de Tontiana.
Todas esas gente los vamos a ver la siguiente clase. Consuelo Velázquez, Armando Manzanero, Juan Gabriel, Marco Antonio Solís. ¿Cómo es conocido mejor Marco Antonio Solís? ¿Cómo le dicen? ¿No? Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. ¿Han oído hablar del Buki? Ah, caray. Sí, Todos esos compositores son conocidos a nivel mundial, ¿eh? Han ido a los festivales más importantes en Villa del Mar, en Chile, en Argentina, en el Luna Park, en Europa, etcétera. Todo eso los vamos a ver, si Dios, el próximo viernes. Entonces, con eso terminamos y que tengan un excelente día. Nos vemos. Gracias, profe. Adiós.